y a la gloria tendrá que hacer tu apartado, y cuando se pase lista, no te vayas a hacer un lado y pierdas en ese instante lo mucho que has trabajado y descender a Cristo en una nube tan fuerte su resplandor, y ahí me detuve para mirarle su rostro, pero no pude, y desperté llorando de un sueño que tuve. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Le damos gloria a Dios, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús. Una vez más. Gracias del Señor, amén. Nos hemos gozado por medio de estas alabanzas. Le hemos expresado nuestra gratitud al Señor, hemos expresado nuestro Amén. porque sé que le alabamos a Él, hermanos, con conocimiento. Gloria a Dios. Sabemos a quién adoramos en esta casa, hermanos, aleluya. No lo hacemos por cantar, no simplemente lo hacemos por emoción, sino que porque sentimos, hermanos, aleluya, gratitud a Él. Porque sentimos, hermanos, que Él se merece esa adoración. Si los ángeles que están en el cielo, si los 24 ancianos, hermanos, arrojan sus coronas delante de Él y se postran delante y le adoran, hermanos, aleluya, es porque ellos saben, hermanos, a quién le adoran. Y nosotros sabemos a quién le adoramos en esta tarde. Sabemos por qué estamos reunidos en este lugar, hermanos. Hoy es un día maravilloso, un día hermoso. Sabemos, como dijo el hermano al inicio, es un día de reconcilio. Bendito Dios. Esther, hermanos, estar bien con el Señor. Y porque ese es el primer mandamiento, amar a Dios, hermanos, y si lo amamos tenemos que estar bien con Él. Si en algo le hemos ofendido al Señor, es necesario venir delante de Él y pedirle perdón. Yo creo que nosotros, como hijos de Dios, si lo amamos a Él, cada vez que le ofendamos, vamos a venir rápidamente delante de Él, a humillarlos, hermanos, delante de Él, pidiéndole perdón. Porque no podemos vivir separados de Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a ser muertos, vamos a morir poco a poco, lentamente. Pero también nos manda el segundo mandamiento, que es igual: amar a nuestro prójimo como uno mismo. Así que este culto es para eso, hermanos. Si hemos ofendido a nuestro hermano también, pedirle perdón. Porque no podemos decir amamos a Dios, que no lo vemos, y si no amamos a nuestro hermano, que lo estamos viendo. Amén. Así es que en esta preciosa tarde, hermanos, yo sé que la palabra del Señor va a venir hacia nosotros para que nosotros podamos aprender de Él, para que nosotros podamos, hermanos, ser alimentados nuestro espíritu y para que sigamos en este camino. Así es que yo los animo, hermanos, los invito en esta tarde, en el nombre del Señor, que nos vengamos en palabras de oración para que sea el Señor en esta tarde hablando a nuestra vida. Amén. Amén. Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. En esta hora, Señor, te hemos alabado, te hemos cantado con todo nuestro corazón, Señor, porque hay gratitud en nuestras almas, hay gratitud en nuestros corazones. Estás sentado en tu trono, Padre Dios Santo. Tus ojos atalayan la tierra, tus ojos examinan nuestro corazón. Padre, tú conoces el propósito, tú conoces cómo, Señor, nos hemos presentado en esta lugar. Padre Dios Santo, en esta hora, tu palabra va a ser hablada.
Tu palabra va a ser glorificada, Señor, en nuestras vidas. Mira mis hermanos que tú me has puesto, Señor, los hermanos que tú has elegido en esta tarde para que sirvan en la mesa del pueblo, para que hablen con el pueblo, para que prediquen sobre el tiempo y afuera del tiempo, Señor. Yo te pido, mi Rey amado, que esta palabra llegue a nuestro corazón, que la pongamos por obra. Porque si la ponemos por obra, vamos a ver los resultados, vamos a ver tus manos poderosas, vamos a encontrar la paz, vamos a encontrar el camino, vamos a encontrarte a ti, mi Rey amado, bendito, aleluya. Te vamos a conocer cada día más. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo que está presente en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, amado. Amén. Mi hermano, el sentido de ahora, mi hermano que trae la palabra. Estando yo reposando, tuve una revelación. Contemplaba mis hermanos, los que andaban en misión. Hoy cantaré, Señor.
falte el producto de los olivos Sí. y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, Dios les bendiga. Gracias le damos a Dios por estar una vez más reunidos en su casa de oración. Gracias le damos a Dios porque ha libertado a mis hermanos de Houston, que los ha traído. Gloria a Jesús. Amén. Juntamente le demos gracias a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos por el esfuerzo que hacen de estar aquí juntamente con nosotros alabando el nombre de Amén. Dios. Pero como ya decían mis hermanos, pues vamos a celebrar el culto al Señor y va a ser un culto de reconcilio donde nos vamos a perdonar unos a otros. Entonces yo les invito que abramos la Biblia en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar meditando allí unos minutos en su capítulo 18 y en el versículo 23 en adelante. Una palabra del Señor muy conocida ya para todos, pues, pero que trae una gran bendición para nuestras vidas. Mateo capítulo 18 y su versículo 23 en adelante. Dios bendiga a mis hermanos, pues que me dan el privilegio de ser yo el que ponga el fundamento, que pueda ser yo el portavocero de la palabra. Amén. Sabiendo pues que somos un poco tiernos en este trabajo, pues les pido que los tengan un poco de paciencia. Si en alguna cosa pues los equivocamos, pues que los disculpen, pues somos un poco nuevos en este trabajo, pero con la ayuda de Dios Él nos va a ayudar. Gloria a Dios. Ya lo tenemos todo, ¿verdad? Amén. Leemos la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y su versículo 23, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te he perdonado, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Como les decía, leemos una parábola que el Señor Jesucristo pues, les decía a sus discípulos, donde les enseñaba a Él cómo se debía perdonar a su hermano. Y Él les decía que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, le decía, y exhórtalo, estando tú y él a solas. Entonces, y le decía, si te oye, te has ganado a tu hermano. Y si no, ve con otros dos y llámalo. Y para que tengas testigos de toda la palabra que se diga. Y si él no oyere, dice, y no atendiere, que lo tome por gentil o pagano, dice. Entonces, el Señor les enseñaba cómo tenían que
que actuar cuando su hermano los ofendía o les hacía algo, cómo debían de perdonar a su hermano. Entonces, pero Pedro le hace una pregunta después que el Señor les explicaba eso y le dice, entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y le dice que peque contra mí hasta 7. Pedro en ese momento no se inventaba él ese número 7, sino que era una tradición de los judíos que tenían, que ellos creían o estaban conformes que con 7 veces que perdonaran a su hermano estaba bien, que no tenía que haber una octava ni una novena vez de perdonar, sino que hasta 7. Entonces era la tradición que ellos tenían de perdonar hasta 7 veces, porque para los judíos el número 7 significa algo como perfección. Entonces era algo que estaba bien ya perdonar 7 veces a su hermano, porque dice que cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, fueron 7 días los que estuvo María fuera del campamento de la congregación, y a los 7 días se unió, dice, a la congregación, y el Señor ya le había perdonado y se le quitó la lepra que tenía, dice. Entonces era una tradición que los judíos tenían de 7 veces perdonar a su hermano. Pero el Señor no lo dejó hasta ahí, sino que le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, eso quiere decir que no vamos a estar contando nosotros las veces que perdonamos a nuestros hermanos, sino que si 70 veces 7 nos ofenden nuestros hermanos, 70 veces 7 hay que perdonarlos unos a otros. Porque también les digo, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Entonces, no es que tenemos que llevar un conteo nosotros como hermanos de cuántas veces mi hermano me ha ofendido o cuántas veces yo he ofendido a mi hermano, sino que no importando la cantidad que sea, hay que perdonarnos unos a otros. Entonces, así es como llegamos a donde hemos leído a la parábola que el Señor les decía a sus discípulos y les decía, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer misericordia con su siervo. Pues el Señor viene hablando del perdón y podemos ver nosotros que el perdón es uno de los requisitos para poder entrar a ese reino de los cielos. Entonces, en nosotros tiene que haber el perdón de corazón para que nosotros podamos entrar a ese reino. Por eso dice que el reino de los cielos es semejante a un rey. Entonces, ese rey es Dios. Ese rey es Dios y ya vamos a ver por qué comparamos esto así. Y le dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces, comenzando iba el rey a hacer cuentas, a traerle al presente a los que le debían a él, cuando le presentaron uno de sus siervos que le debía 10,000 talentos. Esta era una cantidad en aquellos tiempos exagerada, podemos decir. Se cree que una cantidad así de 10,000 talentos era lo que el pueblo de Israel le daba como impuestos a Roma. Entonces, era para alguien, para una persona, de ver esa cantidad, era extremadamente exagerado. Entonces, eso nos quiere decir que no importa la cantidad que nosotros o que nuestros hermanos nos ofendan a nosotros, tenemos que perdonar las veces que sean. Entonces, también representa que esa era la cuenta que nosotros teníamos con Dios, que esa cuenta que nadie podía pagar, solo Dios, Él los ha perdonado, esa cuenta que nosotros teníamos con Él. Eso también representa
Por eso dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía. En aquel tiempo era muy común que el que no podía pagar una deuda se le tomara como esclavo o se le vendiera y sus hijos fueran tomados como esclavos, porque cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que la viuda fue a donde Eliseo y le dijo que los acreedores estaban pidiéndole sus hijos por la deuda que su esposo había dejado. Entonces, era común en aquel entonces que todos sus hijos y todas sus posesiones, o era una ley que fueran vendidos para pagar la deuda. Entonces le dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Este siervo pues se le postró al rey para que tuviera misericordia de él, para que le diera más tiempo y él le pudiera pagar, le decía. Pero como les decía, esta era una deuda que no podía pagar. Y el rey, movido a misericordia, dice, le perdonó la deuda. No solo le dio tiempo, sino que se la perdonó. No solo hizo como él quería, sino que lo perdonó y lo dejó en libertad. Entonces, dice, pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndole a él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Aquí podemos ver que este hombre no había tenido aquel arrepentimiento o aquella convicción por el perdón que él había tenido, que el rey había tenido con él. Entonces, él no había visto la magnitud que el rey le había perdonado a él, como para él poderle perdonar a lo que su consiervo le debía. Entonces, así muchas veces actuamos nosotros y no meditamos en esa gran cuenta que el Señor nos ha perdonado a nosotros, que no queremos perdonar a uno de nuestros hermanos, sino que una cosita pequeña y se la llevamos al corazón y se va enraizando hasta que brota y contamina a muchos más. Entonces, es porque nosotros no hemos contemplado la magnitud del sacrificio que el Señor hizo para perdonarnos a nosotros. No hemos tenido esa convicción plena como cristianos para poder entender que el Señor nos ha perdonado algo que no podíamos nosotros alcanzar. Entonces, este siervo no había contemplado esa magnitud que su rey le había perdonado esa gran cuenta que tenía con él, y dice que lo agarró del cuello y lo agobiaba, dice, y le decía, págame. Porque él no se daba cuenta del gran favor que el rey había hecho con él, pero él lo que quería era que su consiervo le pagara. Entonces dice, su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Este hombre tampoco pudo darse cuenta de lo que el rey había hecho, que él había tenido misericordia con él, que no solo le perdonó y lo dejó en libertad, sino que también le perdonó la deuda y no lo echó a la cárcel como él hizo con su consiervo. Entonces, no entendía él lo que el rey había hecho, el gran favor que el rey había hecho con él, para que él pudiera tener misericordia con su consiervo. Entonces, porque lo que su consiervo le debía era una cantidad muy pequeña a la que él le debía al rey. Porque si él le debía 10,000 denarios, era una cantidad extremadamente grande como para que 10,000 talentos, como para que él no le pudiera perdonar 200 denarios, que relativamente era una cantidad grande también para el tiempo
del Señor Jesucristo, 100 denarios, donde equivalía, dice, a 20 semanas de trabajo. Era bastante también, bastante dinero en aquel entonces, pero no se comparaba a la deuda que su Señor le había perdonado. Entonces él también tenía que hacer misericordia, así como nosotros también tenemos que darnos cuenta del gran favor que Dios ha hecho con nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos perdonó a nosotros. Y ahora a nosotros nos cuesta muchas veces perdonar a uno de nuestros hermanos, y por cosas muy pequeñas, porque no es bastante grave a veces las ofensas o las faltas que se cometen entre un hermano y el otro, pero aunque fuera grave hay que perdonarla. Aunque sea grande o pequeña la falta, hay que perdonarla. Por eso Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, lo más pronto posible es de buscar a solucionar o a pedir perdón, aunque uno no sea el que haya cometido la falta, pero tiene que estar en uno pedir perdón, como dando a entender que hemos sido regenerados en el Señor. Y no solo entre nosotros como hermanos, sino también en nuestros trabajos, con nuestros amigos. Es importante que nosotros podamos ver si le hemos ofendido y poderle pedir perdón o disculpas a nuestros amigos o a nuestros compañeros de trabajo, porque no solo aquí en la iglesia o entre los hermanos tenemos que no tener problemas, sino también entre nuestros compañeros, entre nuestros familiares, en nuestro hogar, en nuestro entorno donde nosotros estamos, que podamos ser ejemplos. Que si aunque a nosotros nos hayan hecho la falta, pues nosotros ir y pedir disculpas, para que, por eso dice que los demás siervos se entristecieron, dice. Es como decir que la población o la demás gente nos está viendo que nosotros ni entre hermanos los perdonamos, y ellos se desaniman a llegar al Evangelio. Están viendo que nosotros mismos estamos teniendo conflicto, y dicen ellos, ¿para qué? Dice, para ir a ser como fulano, dice, que entre ellos mismos tienen problemas, dice. A veces es difícil llegar a entender que estamos vituperando la obra del Señor por nuestros actos, por nuestro comportamiento, o por solo guardar un poquito de rencor con otra persona. Entonces, nosotros como nuevas criaturas, como hijos de Dios, tenemos que ser perdonadores. Amarnos entre nosotros mismos, amar al prójimo y a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, tenemos que perdonar porque, como les decía, es uno de los requisitos o uno de los valores para poder entrar al reino de Dios. Porque si no perdonamos o no amamos, dice, a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Entonces, también el Señor Jesucristo les dijo allá, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar ante Dios y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos? Y dentro de nuestro corazón sabemos que no hemos perdonado a nuestro hermano. Entonces, por eso también el Señor le dice que cuando lleven ofrenda al frente del altar y te recordáis que tienes algo con tu hermano, dice, déjalo ahí, dice, y ve y reconcíliate con él. Entonces, es necesario, porque entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando nos postramos ante Dios y llegamos hasta esa palabra? Y nosotros, sabiendo que tenemos algo contra nuestro hermano y no le queremos perdonar, es cuando estamos en algo erróneo, porque dice el Señor que
si vosotros no perdonáis a vuestro hermano, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros. Amén. Entonces, no estamos avanzando para adelante, sino que estamos quedados ahí porque no estamos perdonando a nuestros hermanos. Entonces le dice, mas el que no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos, dice, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te he perdonado porque me rogaste. Así lo va a llamar a nosotros el Señor si no perdonamos a nuestros hermanos. Así vamos un día a padecer ante ese tribunal y lo va a decir a nosotros Dios, que si Él nos había perdonado todos nuestros pecados, como nosotros no perdonamos a nuestros hermanos que los habían ofendido, como nosotros no pudimos perdonar a nuestros hermanos o a nuestros amigos o compañeros de trabajo. Tenemos que entrar en una relación con todas las personas de nuestro alrededor, de tener paz y tranquilidad con todos, en donde quiera que nosotros andemos o donde nosotros estemos, que nosotros en nuestro corazón pues no haya ninguna discordia con ninguno de nuestros amigos o de nuestros hermanos, sino que cada uno de nosotros tendremos que sentirnos libertados, siempre buscando el perdón, pidiendo perdón entre unos con otros, para que no se encuentre una situación donde nosotros podamos ser señalados y que digan, ¿cómo va a ser salvo si tiene problemas conmigo? Entonces, nosotros tenemos que evitar cualquier situación. Si en algo hemos ofendido a alguien, buscarle y pedirle perdón. Porque si no, ¿qué diferencia estamos haciendo entre nosotros y el mundo? Porque el mundo es donde se los inculca que el pedir perdón es de débil, es humillarse. Entonces, pero cuando nosotros venimos a los pies de Dios, nos damos cuenta que es importante el pedir perdón y es de valiente. Entonces, en el mundo es que desde pequeños, en veces en nuestros hogares, en nuestras familias o a través de la televisión, se los inculca que no hay perdón, que no tiene que haber perdón, que eso es de débiles, o cuando uno está siendo inculcado diferente y uno reconoce que hay que perdonar a los demás, lo señalan que uno es débil y le dicen, ¿qué es lo que te pasa a ti, que no eres hombre? ¿Por qué? Mira lo que te hizo y tú no le vas a hacer nada. Entonces, el mundo es el que no ha reconocido que tiene que haber un perdón ante cualquier persona, entre cualquier situación. Y muchas veces nos damos cuenta que en el camino, en las carreteras, muchas veces suceden cosas que solo porque no les dejó pasar, Es verdad. comienza un gran conflicto. Entonces, el mundo es el que no tiene perdón entre ellos y siempre andan buscando de la venganza. Si este me hizo a esto, yo le voy a hacer lo otro. Pero entre nosotros ya no tiene que ser así. Entre nosotros tiene que haber paz, benignidad, como decían nuestros hermanos anoche. Entonces tenemos que estar siempre reconciliados los unos con los otros. No se puede decir que nunca va a haber un problema o algún desacuerdo, pero lo más pronto posible ponerlos en cuenta con el hermano, ponerlos en cuenta con Dios, para que podamos ir creciendo en la obra de Dios. También le decía, ¿no debiste tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
así también lo va a decir el Señor a nosotros cuando nos presentemos ante Él, ante el concilio. Dice que tenemos que ser misericordiosos con nuestros propios hermanos, pues todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Todos estamos injertados, dice, ante el verdadero libro. Entonces, como decía Pablo, el pie le puede decir a la mano, no te necesito, sino que cada uno necesita de los demás. Entonces, y estando entre nosotros en paz como congregación, como hermanos, es como se mantiene la unidad. Entonces, porque cuando entre nosotros hay conflictos y no los perdonamos nuestras ofensas, es cuando comienza la iglesia a desunirse, a tener conflictos entre nosotros mismos. Por eso es necesario que nosotros nos perdonemos unos a otros nuestras ofensas y pues tengamos esa humildad de pedir perdón, de pedir disculpas y de saber perdonar también. Amén. Porque dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la cuenta. Esto, hermanos, pues como les decía, es una parábola y muchos dicen que los verdugos es comparado con el infierno. Asimismo va a decir el Señor que vamos a ser entregados al infierno si no los perdonamos unos a otros. Porque es necesario que los perdonemos, porque si nosotros leemos entre el Antiguo Testamento, hubieron muchos casos de desacuerdos entre hermanos, como lo tuvo Jacob y Esaú. Pero ni aún así Esaú reconoció y se perdonaron entre ellos, Jacob también, y se perdonaron de corazón. También si leemos más adelante, nos damos cuenta que David tuvo misericordia de uno de la casa de Saúl y dice que lo mandó a llamar, dice, cuando él preguntaba si había uno de la casa de Saúl, dice que el siervo Siba, dice, le dijo que había uno. Pero Mefiboset también pudo reconocer ese gran favor de Dios, del rey que le perdonó. Y más adelante, cuando David dice que salió de Jerusalén, cuando Absalón fue puesto como rey, pero cuando Absalón fue muerto, David regresó, dice, a Jerusalén. Y dice que salió Semeí a recibir al rey, dice, y a implorarle que no lo matara, dice, porque no había estado con él. Pero con él iba Siba, dice. Y salió Siba y todos sus hijos a encontrarlo, dice, al rey. Y dice que David le dijo a Mefiboset que por qué no había ido con él, que por qué él había estado del lado de Absalón. Y Mefiboset le dijo que su siervo Siba lo había engañado, que yo soy cojo de un pie, le dice, y ordené a mi siervo que alistara el asno, pero él habló mal ante mi señor, le dice. Y el rey David le dice, pero yo ya he dicho que entre tú y Siba se va a dividir la tierra, le dice. Y mire que como Mefiboset tuvo misericordia de Siba a pesar de que lo había puesto en mal ante el rey, y le dijo que toda la tierra sea para él, le dijo, porque qué más grande gesto ha tenido el rey conmigo entregándome la vida, le dice. Entonces, él había reconocido que ya no le importaba lo que él tenía, sino la importancia de que el rey había tenido misericordia con él. Y él pudo perdonar a su siervo y dándole todo lo que él poseía. Entonces, es necesario que también entre nosotros como hermanos los perdonemos las pequeñas faltas, porque no son grandes muchas veces, sino que son cositas pequeñas, pero que los estorban para seguir avanzando, para seguir adelante en el camino de Dios. Y dice en el 34, entonces su señor enojado le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
Así también mi Padre, dice celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, no tiene que ser solo por salir del compromiso, solo porque mis hermanos vean que yo ya me disculpé o me perdoné con mi hermano, sino que dice de todo corazón, de lo más profundo. Si en lo más profundo tenemos ese problema con nuestro hermano, de lo más profundo también tiene que salir nuestro perdón, saberle perdonar y no que decirle que lo perdonamos, pero la otra vez que lo veamos ya no le vamos a hablar. O hemos dicho que le perdonamos, pero ni lo relacionamos con él. Entonces, y seguimos actuando de la misma manera cuando no le habíamos perdonado. Entonces, tiene que haber un cambio si lo hemos hecho de corazón. Tiene que haber un cambio y tenemos que ser diferentes. No solo decir que lo hemos perdonado, sino demostrar con hechos que lo hemos perdonado, acercándonos a Él. Entonces, así también dice mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es muy importante que los perdonemos entre nosotros aquí en la tierra, porque después que venga el Señor o llegue la muerte en nuestra vida, ya no va a haber oportunidad de perdonarlo. El momento es ahora. Gracias a Dios que hoy es día de reconcilio. Nos vamos a pedir perdón unos a otros. Si tenemos algo contra uno de nuestros hermanos, pues hoy es el día donde le podemos decir que los perdone, para poder seguir avanzando en la obra de Dios. Por eso es importante que nosotros pues los perdonemos, unos a otros, así como Cristo los ha perdonado a nosotros. Allá también Pablo les aconseja a los colosenses y les dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces, así de la misma manera que Cristo dio su vida para poder nosotros alcanzar ese perdón, así nosotros, pues teniendo ese gran ejemplo que fue el Señor Jesucristo, que aún crucificado en el madero y dijo, perdónalos, Padre mío, no saben lo que hacen. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que no vamos a perdonar a nuestro hermano? Es una situación muy delicada que uno de nosotros dijera que no va a perdonar a su hermano, ¿verdad? Tenemos que perdonarnos porque si el Señor Jesucristo lo perdonó a todos los que lo maltrataron o lo azotaron, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar una ofensa pequeña que hacen nuestros hermanos? También Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice, y veía la gloria de Dios y al Señor Jesucristo, dice, a la diestra del Padre, les decía que no les fuera contado este pecado, que les perdonara a todos. Entonces, nosotros también tenemos que amarnos entre nosotros mismos, demostrar que hay ese amor, esa nueva criatura en cada uno de nuestros seres, para que pueda seguir la iglesia creciendo en unidad y podamos dar a demostrar que somos diferentes a los del mundo. Entonces, tenemos que perdonarnos unos con otros para seguir avanzando en la obra de Dios. Pero yo me he alegrado, hermanos, en saludarles y en haberles leído la palabra de Dios. Así que quedará mi hermano con ustedes, son mis palabras y Dios les bendiga. Amén. Qué difícil seguir un camino cuando lejos de Dios se camina. Con el tiempo se borran las huellas, los que vienen atrás no las miran. Yo por eso
por la falta que yo he cometido. Si la muerte llegara esta noche, quiero estar en la gloria contigo. Damos gracias, Señor, en la tarde de esta tarde, por esta permisión que el Señor nos concede estar reunidos aquí con todos nosotros. Agradecemos al Señor por este privilegio tan grande, ¿verdad? Que el Señor nos regala de estar juntos nuevamente. ¿Verdad? Creo que los alegramos. Me alegra al verle a ustedes. ¿Verdad? Y así todos debemos de alegrarnos porque este es el gozo del cristiano. Gloria a Dios. ¿Verdad? No nos podemos alegrar en otra cosa nosotros, pero que debemos de alegrar aquí, Dios que le ayude. ¿Verdad? Nosotros debemos de estar alegres, contentos, debemos de estar siempre en el fuego de Dios, porque eso nos manda el Señor. ¿Verdad? Dios bendiga a mis hermanos de aquí en este lugar. Amén. ¿Verdad, hermano Fabricio? Y hermano Palabra. Sí, amén. Que el hermano los ha leído. Sí, gracias. Y miren qué hermoso, Amén. ¿verdad? Amén. El Señor cómo nos viene hablando Sí, bendito Dios. desde el día de ayer. Amén. Sí, amén. Desde tanto tiempo nos viene Sí, hablando. bendito Dios. Pero ayer aquí mismo. Sí, amén. Bendito Dios. Aleluya. Mira, Señor, pues Unánimamente, ¿verdad? aleluya. Tuvimos un reconcilio el día de Amén. ayer, ¿verdad? Ahora estamos en otro reconcilio. Dios bendiga a los hermanos que no vinieron, Sí. Amén. ¿verdad? Algunos hermanos no vinieron pues, por causa del trabajo, otros pues de enfermedades, pero Dios bendiga a aquellos hermanos por estar, ¿verdad? Pero nosotros, que el Señor los libertó, gracias al Señor también, ¿verdad? Por esa libertad, porque no es de Bendito el nosotros, Rey de Gloria. no Amén. tiene esta fuerza, hermano. No. Mire, si uno quiere estar acostadito, estamos hoy domingo. Y yo tengo una maquita de afuera en el corredor, ¿no? ¿Verdad? Pero como yo no prediquemos esta palabra. ¿Verdad? Así es que, pero voy a darle lectura, hermano, a la palabra del Señor. Hermano, pues como base. En el libro de Lucas. Mateo, bendito Dios. Libro de Mateo 18, del 23 en adelante. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado, uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase
todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de a sus hermanos sus ofensas. Amén. Qué hermoso. Es una palabra muy hermosa, pero viene hablando del perdón. Que debemos de perdonar nosotros nuestras faltas. ¿Verdad? Porque aquí nuestro hermano Paulino pues, nos explicaba, ¿verdad? Respecto a este hombre que debía. Él no tuvo misericordia. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que tener misericordia de los hermanos. ¿Verdad? Porque nosotros a veces, sí, nosotros somos bien débiles, pues. ¿Verdad? A veces no nos comportamos nosotros, tal vez, una mala palabra, una palabra mal dicha, andamos con aquello. Y no le decimos al hermano, sino que aquello va creciendo en nuestro corazón. ¿Verdad? Poco a poco aquello va creciendo. Y aquello usted no se siente bien. Le digo que no se siente bien porque la palabra nos dice a nosotros que si con una raíz de amargura nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. No se puede. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que perdonar y no un perdón de, como dice allá, de diente al labio, no, tiene que ser de corazón. ¿Verdad, hermano? Dios te perdona. Pero a veces nosotros decimos, hermano, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Verdad? Otra no te la perdono. Esta te la voy a pasar. No, nosotros tenemos que decir que 7 veces. Aquí le dice Pedro, hace la pregunta. ¿Verdad? Porque aquí le dice, ¿verdad? Hasta 7 veces Jesús le responde. No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Mire, ¿cuántas veces viniera su hermano? ¿Verdad? Pero a veces en el ser humano existe eso, que nosotros a veces somos así. Lo voy a probar a ver si es verdad que es cristiano. Le voy a hacer esto y tiene que perdonarme. Si es cristiano, no va a perdonar. Y vuelve a hacer otra cosa, pero está metiendo un problema con Dios. Porque la palabra lo dice allá en 19, todavía aquí nos dice aquí, mire. Y dijo, dice el Señor, ¿verdad? Que vamos a tener nosotros, digamos, tropiezos, ¿verdad? Dificultades a nuestras vidas. Vamos a ser tentados nosotros. Pero dice, hay de aquel por quien venga, ¿verdad? Los tropiezos, ¿verdad? Y mire cómo dice el Señor ahí, le sería mejor que se atase. Mire qué tremendo. Qué tremendo. ¿Quién va a hacer eso, hermano? Perdonemos entonces, ¿verdad? Perdonemos, tengamos la capacidad, porque a veces nosotros tenemos la capacidad de ofender, pero no tenemos la capacidad de pedir perdón, ¿verdad? Dios nos ayude, ¿verdad? Porque a veces nosotros aquí nos vemos bien bonitos todos, pero saliendo de esa puerta, digo, hermano Michael, dije, somos diferentes. Nos ayude el Señor. Dios que nos ayude a nosotros. Porque así como somos acá adentro, tenemos que hacer lo mismo allá afuera. Con los amigos, con los hermanos, con nuestra familia. Veníamos platicando con mi hermano Noé. Digo que tengo bastantes familias. Pero mi hermana antes me invitaba a todas las fiestecitas que tenía ella. Hasta que platiqué con ella, ahora ya no me invita. Todavía no me invita a ella, me invita. Me dice, pero no es nada de que estamos celebrando, nomás pues, quiero invitarte, quiero estar en mi casa. Está bien, ¿verdad? Te la voy a visitar. ¿Verdad? Porque ya nosotros ya no podemos estar en eso. Dice que ya nosotros no podemos estar comiendo de 2 mesas. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que servir a un solo Señor. Y dice que aborrecemos a uno y vamos a tener que amar al otro. ¿Verdad? Porque no podemos nosotros estar con un pie dentro y otro pie afuera. Ya no podemos. ¿Por qué? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Por eso aquí no le damos gloria a los hombres. ¿Verdad? La gloria es para el Señor. ¿Verdad? Porque Él nos ha llamado a nosotros. Él pagó esa deuda que nosotros teníamos que pagar. ¿Verdad? Una deuda grande. ¿Verdad? Que nosotros, mire que no podíamos. Si este hombre, este que debía,
este gran dineral, este hombre ni con su vida podía pagar. ¿Y cree que nosotros le pagamos al Señor? No le pagamos, no podemos. Teníamos una deuda grande. Con solamente el Señor decirle, Señor, ten misericordia. ¿Verdad, Señor? Gracias porque me sacaste de donde estaba. Sí, amén. ¿Verdad? Gracias, Señor, porque yo antes era, ¿verdad? Pero ahora, Señor, te sirvo. ¿Verdad? Porque ahora le servimos a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder. ¿Verdad? Mire qué hermoso, hermano. El Señor nos viene hablando, como le digo, ayer nos habló de esta misma palabra. Sí, amén. ¿Verdad? El Señor, pues, Él conoce Bendito mi Dios. corazón y conoce su corazón. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros nos acercamos a la casa de Dios? Si en verdad nosotros venimos con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, ¿verdad? Porque aquí no debemos de acercar nosotros a la casa de Dios, ¿verdad? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe y de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque no podemos nosotros venir a fingir lo que no somos. Dios que nos ayude a nosotros, ¿verdad? Porque el Señor, mire, es delicado. Es delicado. A veces que nosotros traemos costumbres del mundo, ¿verdad? Más de lo que estuvimos en el mundo, a veces hay costumbres que no las hemos dejado. Dios que nos ayude, ¿verdad? Porque a veces a nosotros nos metió aquella cosa que ella no, sí, como fue mi abuelo, sí tengo que ser yo, como fue mi papá. No, hoy su papá pues era corrupto, ¿cómo usted va a ser corrupto? No puede ya, ¿verdad? Nosotros miramos por la palabra del Señor a unos hombres. Ayer tuvimos esta porción, como le digo, hombres cobradores de impuestos. Ellos no se conformaban con lo que cobraban, ¿verdad? Ellos tienen extorsiones por más de lo que era, ¿verdad? Y nosotros miramos por la palabra del Señor que ya no podemos nosotros hacer eso. El que tiene negocio tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nosotros decimos, le voy a vender este carro y yo le voy a decir instante. No ha dado esto el hermano. No ha dado esto el hermano. ¿Verdad? Yo tengo este negocio, pero yo no puedo perder. ¿Verdad? Por eso bien que cuesta a un cristiano que tenga negocio, cuesta. Cuesta porque tiene que dar medidas justas. Justas. ¿Verdad? Porque no podemos nosotros pues estar dando medidas falsas. Porque el Señor ya está ¿verdad? El Señor está notando, el Señor nos está viendo a nosotros, como nosotros estamos juzgándolo, ¿verdad? Porque nosotros a veces para juzgar, miren que somos bien prestos. Nosotros para juzgar a veces, porque nosotros, la vista de nosotros está solo en vez del error del hermano, ¿verdad? Pero lo bueno que el hermano ha hecho lo olvidamos. No olvidamos lo que el hermano, lo bueno que ha hecho, pero lo malo, mira, y esto viene de tiempo en tiempo. El tiempo de Jesús, aquellas multitudes le seguían, ¿verdad? Y aquellos fariseos le seguían para ver en qué cachaban al Señor, ¿verdad? Porque el acusador allá anda, ¿verdad? Nosotros miramos por la palabra del Señor, ¿verdad? Job, el acusador allí estaba, ¿verdad? Porque el Señor dice que cuando los hijos de Dios iban, dice que iba Satanás, ¿verdad? Iba Satanás y el Señor le dice, Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Mire qué hermoso, no has considerado, le dice, a mi siervo Job, que es justo, pillo, temeroso y apartado de todo mal. Mire el testimonio que da el Señor de este hombre justo, ¿verdad? Y le dice él, ay, ¿cómo no te va a servir? Si lo tienes cercado de bienes, ¿verdad? Lo has cercado de bienes, ¿cómo no te va a servir? ¿Verdad? Y nosotros tenemos que servir, ¿verdad? En la abundancia y en la escasez. De servirle al Señor, no solamente en la abundancia, porque nosotros en la abundancia, hermano, para donde hay misión, para tal parte, yo voy, hermano, para qué parte, para tal, ahí yo voy, hermano, pero cuando no hay, Dios que nos ayude, Dios que nos ayude a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros, aquí nosotros, a veces vi que nosotros estamos, habla Señor.
cuando el Señor viene hablando, lo viene tocando, es para fulano. A fulano, es para fulano. Es para el que no vino. Parece, no, agarremos nosotros nuestra parte, ¿verdad? Porque el Señor conocía a Job. Él lo conocía bien, que ese hombre era apartado de todo mal. Y le dice al Señor, no, pues toca sus bienes, pero no toque su alma. Y sabe Satanás. Porque mire, si el enemigo nos toca a nosotros, es porque el Señor lo permite. Sí, así es, hermano. Pero si el Señor no lo permite, mire que el Señor no va a tocar. ¿Verdad? Pero si el Señor lo permite, el Señor le dijo, ve, pero no toque su alma. Y dice que fue, empezó a quitarle todo lo que tenía. ¿Verdad? Empieza Job a llorar. Más que no. Job, dice la palabra del Señor, que cuando Job estaba en ese apuro, mire que dice que llegaban los siervos, ¿verdad? Llegaron 4 siervos. Fíjate vos que descendió fuego del cielo, quemó todos los sembrillos, y mira, todos se quemaron las ovejas. Y ahí empieza, llega el otro diciéndole, estaba cuando llega a decirle, y cuando llega el último le dice, mira, fíjate que había una fiesta, allá donde tu primogénito, ¿verdad? Y fíjate que vino un viento recio y botó la casa y los mató a todos. Solamente yo escapé, solo uno escapaba para llevarle la noticia a Job. Miren que este hombre cómo se sentía, ¿verdad? Que le lleven esa noticia a uno, tanto que a uno también le ha costado aquello, ¿verdad? Y que le lleven esa noticia, mira, te robaron todo. Yo vendí el compromiso. Me di cuenta que habían robado su vehículo con todas las herramientas. No es fácil. No es fácil, pero pues confiamos en el Señor nosotros. Sí. ¿Verdad? Confiamos en el Señor. ¿Verdad? Porque nosotros a veces no lo queremos deshacer de una cosa. Mira, a veces nosotros le tomamos tanto amor a algunas cosas materiales. No queremos deshacerlo de eso. ¿Verdad? Porque tomamos aquello y tenemos allí, a veces nosotros los idolatramos. A veces los idolatramos en los carros. En los carros los idolatramos en los hijos, en las esposas. Puede amar a su esposa, tiene que amarla, pues no tiene que idolatrarla. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando le llevan la noticia a Job, ¿qué dice Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito, dijo el nombre de Jehová. ¿Verdad? En todo esto no blasfemó Job. Y sale Satanás de regreso. ¿Verdad? Acusar. Así es el enemigo, a nosotros lo quieren así. Nosotros cualquier cosita que hagamos, pues ni que no es cristiano este. ¿Verdad? No es este el que anda gritando allá en la calle, o el que grita allá. Así estamos nosotros. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que Satanás sale. Y llega allá y dice, pero mira, el hombre piel por piel. ¿Verdad? Y le da permiso al Señor todavía. ¿Verdad? Vele, pero no toque su alma. No toque su alma. Y dice la palabra del Señor que sale Satanás y le pone una sarna maligna. Una sarna maligna que aquel hombre dice que quizás ni uñas tenía, porque dice que se rascaba con pies. ¿Verdad? El ver aquello él, ¿verdad? Y mire, que Satanás le manda a traer a la mujer. Anda a ver tu marido. ¿Cómo está? Mire qué tremendo cuando nosotros ponemos el amor en las cosas que perecen. Manda a traer y llega la mujer y se le queda viendo, me imagino yo. Y todavía retienes, le dice. Tu integridad con ese tu Dios. Bendice, le dice a tu Dios y muérete. ¿Y qué le responde Job? ¿Verdad? Como la mujer dice. ¿Cuánto usted sabe qué quiere decir? Como la mujer más tonta, 3 veces tonta. Eso quiere decir. Como la mujer más fácil has hablado. ¿Por qué nosotros recibimos el bien y por qué ahora no recibir el mal? ¿Verdad? Porque nosotros queremos, mire, que me den, pero no queremos. Sí, hermano. ¿Verdad? Dios que nos ayude. ¿Verdad? Y Job se mantuvo en aquella integridad delante de Dios.
Y dice la palabra del Señor, el cuento de unos 3 amigos. ¿Verdad? Ahí estaban 3 amigos. Pero también Satanás le mira a la mente a aquellos hombres, que no llevaban buen consejo. Buen consejo llevaban aquellos hombres, pero Satanás los mira. ¿Qué es lo que pasa en nosotros a veces? ¿Verdad? Nosotros a veces nos susurran en el oído, hermano, y no lo han ido a ver. No, hermano, les digo, ahí no hay amor. Ahí no hay amor, hermano. Ahí si no lo van a ver, no hay amor. Mire qué tremendo. ¿Verdad? Porque nosotros a veces queremos que los hermanos, a veces los hermanos están orándole al Señor en sus hogares. Y decimos, no, es que no vino a ver, no está orando por mí. No, ¿cómo no? El hermano está orando también. ¿Verdad? Pero estos hombres fueron amigos molestos para Job, porque fueron a acusarle. Ah, tú has pecado, Job. Tú has pecado, porque mira este mal. ¿Verdad? Porque Job dice que él era ojo al cielo. ¿Verdad? Era bordón al manto. ¿Verdad? Era visto al cielo. ¿Verdad? Porque este hombre era dadivoso. ¿Verdad? Nosotros, Dios que nos ayude, cada uno de nosotros. ¿Verdad? Por eso la palabra, pues, viene a nosotros este día, que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Lo que el Señor pide de usted y de mí. ¿Verdad? Cómo nosotros debemos de comportarnos en esta vida. ¿Verdad? Porque no podemos nosotros decir yo soy cristiano. No, ser cristiano no es fácil, como dijo hermano Manuel. ¿Verdad? Cuesta. Pero si nosotros queremos ser cristianos a nuestra manera, eso es fácil. Sí, amén. Eso es fácil. Si yo llevar el evangelio como a mí me parezca, eso es fácil, pero el Señor no quiere eso. No, el Señor quiere que nosotros los metamos esta palabra en nuestras venas. ¿Verdad? Que seamos cristianos de verdad, como este hombre, Job. Porque este hombre sí era cristiano. ¿Verdad? Que el Señor dé testimonio de nosotros. ¿Cuál es el testimonio que da el Señor de nosotros? ¿Verdad? Hagámosle esa pregunta. ¿Qué es el testimonio que yo estoy dando delante de Dios? Porque a veces nosotros nos conformamos con estar en la iglesia. Sí. Dar una bailadita y ya, soy cristiano. No es eso. Es hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pero si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, va a ser en vano. Nosotros encontramos muchas palabras. Hay una parábola. La parábola de las 10 virgenes. Usted sabe todo eso. Y estaban juntas todas. Pero no todas estaban haciendo lo mismo. ¿Verdad? Nosotros podemos estar todos juntos. ¿Verdad? La palabra del Señor nos cuenta. Dice de aquel Señor que salió a sembrar. ¿Verdad? Lo que sembró era bueno. ¿Verdad? Pero el enemigo, los segadores, los que cuidaban, dice, se durmieron. Y el enemigo dice que entró y sembró cizaña. ¿Cómo nosotros, verdad, podemos entender esto? Cuando en nosotros hay eso que está aquello pues, con el hermano o con el hermano. Estamos hablando, mire hermano, esto y esto, mire que fulano y fulana está la puerta y esto y usted. Porque hay quienes, hermanos como hermanas, ¿verdad? Que tratan la manera de querer sacar. ¿Verdad? Porque allá dice el proverbio, que el chismoso, con el chisme descubre el verdad. Descubre el secreto, el chismoso dice descubre el secreto. ¿Verdad? Porque a veces nosotros estamos hablando por teléfono. Fíjese que esto y esto. A veces lejos ahí me cantó el teléfono. Se da cuenta de cuántas cosas está pasando en la iglesia. Correcto. Y de repente, ya no le habló el hermano. ¿Por qué? Porque ya lo cizañó. Ya. Ya sembró cizaña en el corazón del hermano y el hermano ya se va desestacionando. ¿Verdad? Si lo visitaba, ya no lo visita. Si le hablaba, ya no le habla. El hermano, ¿y por qué? Ay, hermano, es que paso bien ocupado. Nos ayude. ¿Verdad? Porque no podemos nosotros estar emitiendo. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Porque miramos por la palabra del Señor a un hombre que encontramos en la Biblia. Ese hombre tenía capacidad de perdonar. Encontramos a José. El corazón de José era recto. ¿Verdad? Porque dice que este hombre cuánto sufrió por sus hermanos.
por sus propios hermanos, ¿verdad? Lo acusaban de una cosa y de otra, pero dice que él se mantenía, ¿verdad? Porque ese es lo hermoso de nosotros, hermanos, que aunque nos digan, mira, si que ahí no te quieren, ahí, es de gusto lo que estás haciendo vos allí, no, que mantengas en integridad con Dios, ¿verdad? Porque el enemigo se va a levantar, ¿verdad? Porque dice que cuando salía José de a ver a sus hermanos, los mandaban a sus papás. Y dice que aquellos nombres, aquellos les injuriaba cuando lo miraban. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor le había regalado aquellos dones a José, dones de sueño. ¿Verdad? Y cuando lo miraban a sus hermanos, dice que le dijo, ahí viene el soñador de sueños. Así lo tenía. ¿Verdad? Y dice que él llevaba el informe a su papá y le decía, fíjate papá que mis hermanos esto y esto. Y eso no le gustaba a ellos. ¿Verdad? Porque a veces a nosotros nos ofende que nos digan la verdad. Pero cuando es mentira, lo gozamos a veces. Sí, porque nosotros a veces acá, a veces nos gusta que nos cuenten chistes. Pero cuando viene la palabra a veces, este hermano, hombre, como que le interesa a él. ¿Cómo vivo yo? A él no le interesa. No, pero es Dios el que quiere que usted se componga, que yo me componga de la vida que yo llevo. ¿Verdad? Porque nosotros, yo no conozco su vida, pero el Señor sí la conoce. ¿Verdad? Dios conoce cómo nosotros caminamos. ¿Verdad? Y José caminaba siempre en obediencia a su padre y a Dios también. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor que los hermanos en un día que dijeron, no, ya no lo queremos. Matémoslo, dijeron. Y dijo el otro, no, que no lo matemos, que le vamos a decir a nuestros padres. Mejor vendámoslo, dijo. Vendámoslo. Y dice la palabra del Señor que lo vendieron aquellos negociantes que pasaron, ¿verdad? Y que el Señor lo exalta a este hombre en aquel ¿verdad? El Señor lo exalta porque usted, aunque esté en la prueba, aunque le vengan dificultades, Dios lo va a exaltar si usted se humilla delante de Dios. ¿Verdad? Porque si nosotros en verdad somos cristianos, vamos a hallar gracia delante del Señor y delante de los hombres. ¿Verdad? Si hacemos la justicia de Dios, y dice la palabra de Dios que este hombre haya gracia delante de Dios, ¿verdad? En aquel rey, y lo pone como gobernador. Mire qué hermoso, hermano, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, ¿verdad? Que el hombre, ¿cómo fue? Este hombre se me supone a mí, ¿verdad? Se me supone, no lo voy a buscar en la Biblia, ¿verdad? Porque este hombre, cuando él llega allá, dice que era de hermoso parecer, ¿verdad? Era de hermoso parecer, pero este hombre, cuando llegó, el hombre lo conoció, porque este hombre era apartado, ¿verdad? Era diferente a lo que él conocía, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hacer la diferencia en este mundo. Y es lo que nosotros debemos de hacer, la diferencia en este mundo. Pero a veces nosotros, no, pues si el hermano me da, le doy. Y si no me da, pues yo le doy. ¿Cómo hacen los gentiles? Dice la palabra del Señor. No hacen lo mismo. Es lo mismo ellos, ¿verdad? Porque nosotros con algunos, no, con este sí, pero con este no. Nosotros tenemos que ser rectos con todos los hermanos, ¿verdad? No tenemos que tener preferencia, ¿verdad? Que con uno sí y con otro no, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que este hombre, usted sabe que el tiempo avanza velozmente, pero dice la palabra del Señor que José haya gracia ante aquel rey, ¿verdad? Y usted sabe la historia, ¿verdad? Pero lo que lo quiere llevar es cuando llega a su familia, sus hermanos a aquel lugar. ¿Cree que este hombre no le dolía en su corazón? ¿Verdad? Le dolía en su corazón. Y aquellos hombres, por eso le digo, el que hace el mal, cuando nosotros ofendemos, se nos olvida que hemos ofendido. Pero el ofendido es que acuerda. Sí. Ese lo conoce, aunque usted se campee de ropa. ¿Es verdad? Aunque se pinte el pelo, el Señor lo conoce. Sí. Lo conoce. Sí, porque a veces nosotros vamos a pintar el pelo para que no me distinga. No, siempre le hago el pelo negro, Sí. ¿verdad? Porque nosotros a veces queremos fingir. ¿Qué pasó con aquella mujer? Aquella mujer dice que le dice, el profeta, mira, ve allá, le dice, donde el profeta,
mira, ya está viejito, él no te va a ver, pero fíjese, disfraza. Nosotros no tenemos que tener otro disfraz. ¿Verdad? Dice la palabra de cuando entró, sintió. ¿Por qué te finges, mujer de Jeroboam? ¿Verdad? Porque no lo podemos fingir. ¿Verdad? Y dice que, y aquel hombre le tenía dura respuesta a aquella mujer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos andarlo fingiendo delante de los hermanos. ¿Verdad? Mire, yo le puedo engañar a usted, pero a Dios cree que le voy a engañar. No, no le podemos engañar al Señor. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor que cuando llegan sus hermanos a aquel lugar, José se alegró y llora, dice él. ¿Verdad? Entera a sus hermanos y dice que se da a conocer con sus hermanos. ¿Verdad? Mire qué hermoso, hermano. Cuando este hombre, el perdón de él, el corazón de él era recto. ¿Verdad? Eso es lo que quiere el Señor en nosotros, que nuestro corazón esté un corazón sincero, que perdonemos la ofensa del hermano, ¿verdad? Porque si no perdonamos al hermano, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque nosotros somos ofensivos. Nosotros somos ofensivos, ¿verdad? Nosotros a veces por cualquier cosita, miren que nos airamos. Así es el ser humano, ¿verdad? Los airamos con poco. Pero el Señor quiere que en esta tarde pues nosotros entendamos y comprendamos nosotros lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Porque ya no podemos nosotros caminar en la misma corriente del mundo en lo que caminábamos antes. Ya no podemos. Porque antes nosotros éramos odiosos. Éramos odiosos nosotros, pero hacían algo. ¿Verdad? No, hombre, nosotros respondíamos. ¿Sabe? Y en el tiempo de la ley, ¿verdad? En el tiempo de la ley así siquiera, ojo por ojo y diente por diente. Más ahora os digo, dice el Señor. ¿Verdad? Ahora es el Señor que nos está llamando. Más ahora os digo que ya no va a ser así. ¿Verdad? Dice que orad por los que los ultrajan. Bendecir a los que nos maldicen. Y no es fácil para que le estén diciendo a uno, porque es bien. ¿Verdad? De decir Dios te bendiga. Nos cuesta a veces. Nos cuesta a veces, como dijo Mano Manuel, ¿verdad? Mano Manuel tiene dicho siempre, ¿verdad? Que a veces el cristiano dice, no, pero me hubieras conocido cuando yo no era cristiano. ¿Verdad? Y nosotros, con eso que ha dicho, ya con eso ya se desclavó. Sí. Con eso se desclavó ya de la cruz. Porque nosotros decimos, no, juntamente estoy clavado con él y empezamos nosotros. Pero de repente, los hermanos allá afuera, no vino al culto el hermano, se desclavó. ¿Verdad? Porque, mire, estamos en tiempos difíciles. Buscando huevos. Hoy este día, miren qué ignorancia, del ser humano. Le dicen a uno, a los niños, mira hijo, fíjate que los conejos ponen huevos. Allá andan escondiendo huevos. Sí, las hermanas con verlo. Ahí se van a quitar. Allá están buscando los huevos. Nosotros el Señor de ahí nos sacó. Sí, amén. ¿Cómo venía la palabra las otras veces? De Egipto. Sí. ¿Verdad? Ya no podemos volver nosotros. ¿Verdad? Mire que el día de la madre. No. Ya no hay aquí, hermano. Hombre, dije el pastor de cuántas cosas. ¿Verdad? Y nosotros a veces vamos en esa corriente. Sí. Vamos en esa corriente nosotros, metiéndolo a la iglesia. Y hermano, pero nosotros ya celebramos esto. ¿Verdad? Aquí ya no puede, que tiene que someterse a la palabra del Sí, Señor. amén. No hay Porque fíjense que cumpleaños dice allá el apóstol Pablo dice a los Corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, dice, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba, dice, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros.
mire, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que ya no somos embajadores, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Verdad? Por eso el Señor nos ha dejado este mandamiento, que nosotros tenemos que reconciliarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos ofensivos. Nosotros le fallamos a los hermanos, ¿verdad? Primeramente a Dios, ¿verdad? Porque a cada momento, cada instante le fallamos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. ¿Quién se va a sacar un ojo, hermano? Pero nosotros tenemos que tener entendimiento. Sí, amén. ¿Verdad? Tenemos que saber, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a andar así como dije otras veces. Si usted ve para los lados, ¿cuántas cosas no se ven? Para otro lado lo mismo. ¿Verdad? Pero diga, Señor, perdóname. ¿Verdad? Gracias por este día, Señor, pero perdóname por todo lo que yo hice. No quiero fallarte, Señor. Guárdame, Señor. ¿Verdad? Nosotros tenemos que estar pidiendo perdón a diario, porque en este mundo que estamos, mire que estamos como en los tiempos de lobo. Tenemos que afligir nosotros nuestra alma, ¿verdad? Tenemos que afligir nuestra alma nosotros, pero nosotros estamos haciendo cuentas, Señor, en tal año yo quiero ser esto y esto. Miren, lo ponemos a proyecto nosotros a tantos años. No, es que aquí, cuando sea el 2030, pues yo voy a tener esto y esto. Lo hacemos grandes proyectos, ¿verdad? Porque aquel hombre, fíjese que este hombre, él se queda mirando, ¿verdad? Le queda mirando y dice él, bueno, me fue bien este año. Estos graneros son pequeños, ¿verdad? Voy a edificar, dijo, uno más grande. Y cuando empieza él, ahora alma, empieza a hablar con el alma. Ahora alma, huelga, goza, come y bebe, porque muchos bienes tienes para mucho tiempo. Y viene la voz de Dios. Él le dice, necio. ¿Verdad? Y lo que tienes para quién va a ser, ¿verdad? Porque esta noche vienes a pedir tu alma. Es tremendo, hermano, cuando nosotros llega la avaricia, ¿verdad? Nuestro corazón se llena de avaricia, porque a veces nosotros, mire que nosotros tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor. Nosotros miramos allá a aquel rey Nabucodonosor. Dios lo había levantado este hombre, ¿verdad? Lo había engrandecido grandemente. Pero este hombre se para allá en el palacio, ¿verdad? Y se queda viendo toda aquella vez. No es esta, dijo, la gran Babilonia que yo he edificado con el poder de mi fuerza. Mire qué tremendo, cuando el hombre pues se siente grande, porque como le digo, el hombre cuando tiene bienes, a veces ahí está el corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque a veces ponemos la mirada nosotros en las cosas terrenales. Y cuando nos morimos nosotros, y que no le ponen el carro allá a uno. ¿Verdad? Hasta la ropa que le ponen, hermano. Tremendo, es solo que los familiares le compren una buena ropita, si no, se va con la que tenía. ¿Verdad? ¿Por qué dijo Job aquellas palabras? ¿Verdad? Porque miramos nosotros por la palabra del Señor que Job, cuando le llegó todo esto, dice que Job raspó sus vestidos. Y dice que agarró una navaja, se raspó la cabeza. Satanás había dicho, no, este ya se va a matar. ¿Verdad? Se raspó la cabeza y desnudo, dijo él. Salí del vientre de mi madre y sin duda, desnudo volveré. ¿Verdad? Pero con todo esto no pecó Job. Es de que nosotros lo pongamos a meditar, ¿verdad? Que si no perdonamos, ¿verdad? Mire, va a ser de vano. En vano tanto tiempo, ¿verdad? Que nosotros podemos estar en la iglesia, porque muchos decimos, no, yo nací en la obra. Pero la obra no ha nacido en él.
¿verdad? Porque a veces se nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros miramos al hermano que está recién aceptado y viene llegando, ese hermano se ve con aquello, ¿verdad? El ánimo de servir al Señor, pero a veces los más viejos, bueno, hermano, llévela calmada, hermano, llévela despacio. No, ese hermano quiere servir al Señor. ¿Por qué? Porque este es el primer amor. Nosotros tenemos que estar en lo mismo, pero a veces nosotros lo sentimos mal, que digo, no, los tiernos nos van enseñando a nosotros. ¿Cómo va a creer? No, porque nosotros ya lo conformamos con un día en el culto. No, Dios, con un día me gozo. Lo ya escuchando, miren la radio. Oh, hay quienes que ya se quedaron en estos tiempos. Estos tiempos de que estamos en pandemia, hay gente que ya se quedó en las casas solo escuchando. Dios que nos ayude a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender, como digo, y reflexionar, ¿verdad? Y poder perdonar. Perdonar a los hermanos, a los amigos, como dijo los Mauricio, porque a veces los amigos, como digo, a veces nos prueban a nosotros, a veces ya que somos cristianos. Nos prueban los amigos a veces, porque a veces nos invitan a un parque. Ay, pero es por el culto, hay otro día, eso no, un día, no es nada. Llegamos. Nos convence. Allá otra vez otro día. Es que ese hermano cuando llega a la iglesia llega con pena. Le digo porque a mí me pasó. Perdón, dije yo voy a ver qué pena, pero los hermanos van a venir a ver. No voy a la iglesia. Recién aceptado. Me quedé una semana, la otra semana. Como el Señor quería hacer hecho. No, yo me dije, bueno, ir a la oración, dije yo, el Señor de la paz no me la va a dar, hermano. Y me voy para la iglesia, pero yo pero hay quienes que llegan, hermano, gloria, aleluya, que no sé qué, un día se congrega al mes. Al año, hermano. Digo, hermano, estos son hermanos, digo, como el Bill. De la luz, una vez al mes. Y llegan una vez. Dios que nos ayude cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que estar constantes, ¿verdad? En la obra del Señor, ¿verdad? No podemos nosotros estar, no, y ahí cuando me quede tiempo yo voy. No, el tiempo lo tenemos que dar al Señor, porque primeramente es el Señor, segundo es el Señor y tercero es el Señor. Amén. Porque Él es el que nosotros nos ha dado vida hasta el día de hoy, ¿verdad? No podemos nosotros decir, no, hay después, cuando me quede tiempo. Primero es mi trabajo. No, Dios que nos ayude. Dios que nos ayude cada uno de nosotros. ¿Verdad? Pero pues sabemos que el pueblo es grande, ¿verdad? Y es un reconcilio, ¿verdad? Como digo, nosotros tuvimos el día de ayer, pero me voy a reconciliar también, ¿no? No estoy ofendido, yo creo que sí, porque somos ofensivos. Porque a veces decimos nosotros, si al caso, hermano, le he ofendido, no ofendemos. Ofendemos. Nosotros debemos de hacer los cargos, ¿verdad? Pero me voy a reconciliar, hermano, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Sabiendo nosotros que esos tres poderes le ofendemos a diario, a cada momento. Dice que con ver, oír y que en el caminar le ofendemos. En eso le ofendemos, ¿verdad? Ayer lo venía poniendo ejemplos de un niño, ¿verdad? Pero les pido perdón a estos tres seres porque nosotros, como digo, le ofendemos, somos débiles. Y paso con los hermanos del ministerio, mi hermano Luis, Mauricio, Noel, Dios les bendiga, les pido perdón en el nombre del Señor. ¿Verdad? Y paso con mis hermanos varones del pueblo. Amén. ¿Verdad? Les pido perdón en el nombre del Señor. Amén. Mis hermanas, les pido perdón en el nombre del Señor. Pues sabiendo pues, que me han perdonado, voy a dar gracias al Señor. El Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Oramos, ¿verdad, Señor, para que el Señor nos hablara a nuestras vidas y recibimos ese consejo, ¿verdad? Para poder crecer en la obra y pues yo también me quiero reconciliar con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu. Así también quiero, ¿verdad?, pedirle perdón, ¿verdad?, a mis hermanas, mis hermanos varones, Amén. a los niños, Sí, amén. porque, ¿verdad?, mi hermano no es que por si acaso, a veces, hermanos, con, ¿verdad?, el actuar de nosotros, ofendemos al hermano.
y no digamos de otro lado. Cierto, hermano. La Biblia nos enseña, dice que si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. Y pues a veces somos bastante, ¿verdad? Imperfectos, donde nos dice que seamos, ¿verdad? Tardos para hablar. Pero a veces, ¿verdad? No somos prestos para oír. Pero, ¿verdad? Yo ya sabiendo que ustedes me han perdonado, ¿verdad? Para, ¿verdad? Estar bien con el Señor. Porque a eso que venimos, a, ¿verdad? Buscar esa perfección. No creo que la vayamos a alcanzar en esta tierra. Pero una cosa hago, dijo el apóstol, prosigo, ¿verdad? A la meta, porque decía que él mismo no lo había alcanzado. Entiendo. Nosotros somos menos que el apóstol Pablo. ¿Verdad? Quizá el apóstol Pablo era más cuidadoso, pero él siempre tenía ese cuidado con los hermanos. Sabiendo que el pueblo me ha perdonado, mi palabra es pública. Amén. Sí, hermanos, Amén. Amén. gracias a Dios por la palabra. Creo que todos la recibimos, hermanos. Sí, amén. Amén. Pues es la palabra del Señor, amén. A nuestro hermano Mauricio, hermano Carlos, nuestro hermano propósito de este culto, para darle gloria a Dios, pero también quiere reconciliarnos. Pues, Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, no lleno de amargura, no lleno de resentimiento. Así que Dios nos manda que dejemos todo el resentimiento afuera, porque como Dios de Dios, eso no vamos a poder seguir adelante. Nos ha hablado la palabra del Señor de que decía de que, hermanos, cuando vamos a ofrendar, ¿verdad? Que hay que, y nos recordamos que estamos mal con nuestro hermano, con nuestro, hay que dejarla ahí y ir a reconciliarnos, a hacer las paces, ¿verdad? Con Dios. Nos ha hablado, hermanos, de que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar. Así que nosotros tenemos que estar preparados no solo para la Santa Cena, sino que para la venida del Sí, Señor. amén. Porque en los cielos no hay apartamentos allá, hermano. Así hay moradas. Pero yo creo que el Señor viene por un pueblo unido, no por un pueblo dividido, amén, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Así que tenemos que amarnos, hermanos. Aunque nos duela, tenemos que perdonar. Aunque el hermano, tal vez no todos somos iguales, hermanos, a veces los caracteres no son iguales de todas las personas, no todos actuamos de la misma forma. Quizás usted sea más paciente, quizás el hermano es menos paciente, quizás usted es más calmado, como decimos, el otro hermano es más interactivo. Pero hermano, nosotros tenemos que aceptarnos unos a otros y orar por el hermano y estar dispuestos a perdonarlo 7 veces, dijeron, ¿verdad? 70 veces 7, hermano. Nuestro Dios. Jesucristo nos perdonó hacia nosotros. Sí, amén. Amén. Nosotros no éramos dignos, pero fuimos reconciliados por el sacrificio con el Padre. Bendito Dios. Así que, hermanos, yo me reconcilio primeramente con mi Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, porque como dijo nuestro hermano, y es verdad, nosotros siempre ofendemos, siempre le fallamos a Él. Pero Él es grande en misericordia y está siempre con los brazos abiertos. Amén. Dice, Él mismo dice que un corazón constricto y humillado agrada y no lo desprecia. Así que nosotros cuando venimos con un corazón constricto y humillado delante de Él, Él nos recibe con los brazos abiertos, pero con sinceridad, ¿verdad, hermano? No como los que vuelven al lodo, ¿verdad? Y se lavan y vuelven y están pisoteando la sangre de Cristo. De ninguna manera así, hermano. No nos tomemos esto de ahí y estarnos ensuciando, sino que seamos fieles al Señor. Que seamos fieles y que lo honremos a Él. Y también, pues, Padre, con el ministerio, Amén, hermano. mi hermano Fabricio, mi hermano Carlos, mi hermano Beto, y en algo le he ofendido, ¿verdad? Que me perdone. Porque queremos estar bien. Amén. Así también pasa con mis hermanos, si en algo le he ofendido, hermanos, que me perdonen. Amén. Y mis hermanos.
hermanos también, si en algo le he ofendido, en palabras, lo que sea, perdónenme. Amén. Pues ya que recibí el perdón, doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque lo que queremos es ir en esto, hermano, en armonía. Amén. Espero que siempre así lo mantengamos, hermanos, de que no sea cada cuánto tiempo hay tanta cena, pero creo que esto tenemos que llevarlo siempre, hermanos. Si usted siente que se está contaminando con un rencor o lo que sea, vaya a pedirle perdón. Sí, amén. Tenemos que practicarlo, hermano, algo que Bendito tenemos que Dios. practicarlo día a día, Sí, amén. todo el tiempo, hermano, no solo cuando hay tanta cena. Dios les bendiga y gracias, hermano. Amén.